Les damos la bienvenida al Centro de Estudios de Hermenéutica. Vamos a comenzar entonces esta tarde con la presentación del doctor Gastón Giribet, y Silvia Di Sanza, la doctora Silvia Di Sanza, lo va a presentar. Y hacemos la modalidad habitual, o por lo menos la que es habitual hasta ahora, que es disfrutar de la presentación y luego se van anotando en el chat o levantan la mano y hacemos una ronda de preguntas, consultas, comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario que entiende que no puede dejarlo pasar en ese momento, lo escribe en el chat y lo retomamos luego al final, o si el doctor Giribet la ve y dice, sí, necesariamente la tengo que contestar ahora, es decir, lo hacemos de una forma muy tranquila e informal. Entonces, para que todos y todas nos sintamos en un encuentro, sobre todo que se disfrute. Bueno, Silvia, te doy la palabra. Muy bien, gracias Laura. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido Gastón. Voy a hacer una lectura breve de un currículum muy interesante de Gastón Giribert. Él es doctor en física, profesor de física teórica de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET. Y su área de investigación es la teoría de cuerdas, la teoría cuántica de campos y la teoría de la relatividad, con especial interés en la física de los agujeros negros. Fue miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, profesor visitante de la Universidad Libre de Bruselas y profesor adjunto en la Universidad de Nueva York. Ha escrito más de 100 artículos de investigación en revistas internacionales, ha obtenido distinciones por su trabajo de investigación, entre ellas 2 premios de la Academia de Ciencias de la Argentina y becas de distintas instituciones de Europa y Estados Unidos. Yo confieso que encontré un artículo tuyo, Gastón, sobre la fenomenología de los invisibles, y me pareció fantástico el tema de la materia, la antimateria, que trabajamos, bueno, desde Kant también es un tema central. Pero hoy nos va a hablar sobre, el título de la conferencia será Kant y las dimensiones del espacio, y la dimensionalidad del espacio. Así que Gastón, tenés la palabra. Bienvenido. Silvia, muchas gracias. Bueno, me siento un poco caradura hablando delante de Silvia de Kant, como el otro día dije algunas cosas de estética delante de Ricardo, o de Leibniz delante de Oscar. O sea, soy un poco irreverente. Ustedes sabrán disculpar si digo algo incorrecto, y como bien decía Silvia, me pueden interrumpir si es que hay alguna cosa que urge, un tipo de pregunta o corrección incluso. Bueno, gracias por la invitación para hablar de Kant y la dimensionalidad del espacio. Y voy a empezar con una cita, que es una cita a Gilles Deleuze, que dijo que si bien uno siempre puede hablar de que hay teorías que hablan de teorías ya matemáticas, ya físicas, que hablan de espacios en n dimensiones, n, una dimensionalidad arbitraria, o al menos distinta a las 3 dimensiones en las que nos es dado movernos, esas ideas, esas teorías sobre n dimensiones, sobre la posibilidad de pensar espacios en n dimensiones, cree, y ese es el verbo que usa Deleuze, que nada tiene que ver con el sistema de conceptos y de problemas de Kant. O sea que, como decía en el abstract, esta charla se puede pensar, si se quiere, como una especie de detallada refutación a este juicio de Deleuze. Pero refutación a un juicio de Deleuze sobre la importancia de la dimensionalidad en Kant sería anecdótico si no fuese por el hecho de que esa subestimación del problema de la multidimensionalidad del espacio en Kant, problema central en su filosofía de juventud, la filosofía precrítica, expresa una muy extendida subestimación del valor de la obra precrítica de Kant, y en particular de los componentes metafísicos de la obra de Kant. De hecho, voy a tratar de sostener, y creo que junto a otros, como Schoenfeld, Watkins,
Carpenter y muchas personas que en las últimas 2 décadas o 3 décadas se encargaron de hacer una suerte de revisión y revaloración del primer periodo kantiano, sus primeros 23 años de producción, lo que va desde sus 23 años hasta el final del periodo precrítico, sostener que, de hecho, su filosofía madura, su filosofía crítica, lo que termina luego con la construcción del idealismo trascendental, es toda esa filosofía crítica de Kant, es deudora de aquella metafísica primera. Que por supuesto esto no quiere decir que la historia del pensamiento de Kant sea una historia inconsútil de pensamiento, de construcción de un sistema filosófico, por supuesto que no. Hay revisiones, contradicciones, descubrimientos, hay apostasías íntimas, renuncias, cambios de ritmo. No obstante, hay también, y sobre todo, continuidades en la filosofía kantiana. Entonces quiero enfocarme en eso, en el periodo precrítico, y mostrar, primero, qué tenía para decir Kant sobre la dimensionalidad del espacio, en sus primeros trabajos. Por otro lado, ver cómo esa filosofía no solo anticipa, sino habilita lo que luego sería la filosofía crítica, por el cual lo conocemos. Creo necesario hacer una introducción sobre la vida de Kant. Alcanza solamente con decir que, bueno, cuando hablo de periodo precrítico me refiero, recordemos que Kant escribió Crítica de la Razón Pura en 1781, cuando tenía 57 años. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante esa década casi silenciosa, entre 1770 y 1781, donde publicó pocas cosas? ¿Qué pasó en su filosofía primera? Entendido sobre todo que es una persona bastante precoz. Su primer libro lo firma, su versión definitiva lo firma el día de su cumpleaños número 23, ¿no? Se publican 2 años después, pero su primer libro lo termina en 1747. Así que quiero un poco revisar eso. Pero por otro lado, también porque cuando uno cita a Deleuze en este caso, hay que aclarar de qué estaba hablando Deleuze cuando dice esto, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, no, Deleuze está refiriendo a que sí, en la filosofía ulterior de Kant, en su filosofía madura, en su filosofía crítica, en el idealismo trascendental, y todo su pensamiento contemporáneo, porque en la época de la crítica también seguía escribiendo sobre filosofía natural, por ejemplo, principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, también en 1786. Pero la pregunta esencial es, pero la pregunta esencial es, ¿qué estaba diciendo Deleuze cuando dice? Bueno, primero que esta cita de Deleuze no pertenece al libro de Deleuze sobre Kant, que lo conocerán, es una de sus piezas monográficas, la filosofía crítica de Kant, es el librito pequeño, separado en 3 partes, cada uno dedicado a la crítica, sino que esto es de una conferencia, unas lectures que dio en la Université de Vincennes, cerca de París, en 1978, y en ese momento Deleuze estaba hablando del periodo precrítico, porque estaba hablando de lo que se conoce en términos kantianos como el problema de las contrapartes incongruentes, que es el clásico ejemplo de la mano derecha y la mano izquierda, de la quiralidad del espacio y sus discusiones ontológicas acerca de la existencia del espacio absoluto. Repito, en periodo precrítico, ¿no? Entonces, Deleuze estaba hablando justamente de un periodo en el cual Kant daba mucha importancia al problema de la multidimensionalidad del espacio. Así que yerra bastante cuando dice esto, y eso es lo que quiero argumentar. Repito, yo creo que la filosofía crítica, la filosofía madura de Kant es deudora de esa metafísica primera, y por eso esta revisión de su primera filosofía, y en particular el problema de la multidimensionalidad del espacio. Multidimensionalidad, o al menos la pregunta de por qué vivimos en 3 dimensiones. Ese tipo de preguntas de tinte ciertamente metafísico eran las que se hacía el Kant de 23 años, en momentos en los que todavía no había abandonado sus estudios, pero estaba a punto de hacerlo. Hay aspectos filológicos interesantes de su primer libro, porque fue escrito en alemán y no en latín, que era lo que se necesitaba para graduarse. Así que no voy a entrar en esos detalles, pero en todo caso lo discutimos en las preguntas. Pero la idea es la siguiente, en esos primeros libros, él habla mucho de la dimensionalidad del espacio, y es la discusión de la dimensionalidad del espacio, la pregunta de por qué vivimos en 3 dimensiones, si la tridimensionalidad del espacio es necesaria o si es contingente, y si es contingente, ¿por qué se da esa y no otra? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? ¿Qué es lo que ha sido, que ha llevado a esa de todas las posibles soluciones? Y si no hay muchas posibles soluciones, hay una, o sea, la necesidad por la tridimensionalidad del espacio, ¿cuál es esa discusión? Entonces, todas esas discusiones son las que habilitan a Kant a pensar. Primero, a establecer una jerarquía ontológica que mantiene a lo largo de toda su vida, que es que la fuerza viene antes que el espacio.
Y eso es una cosa sorprendente, incluso más para un físico que para un filósofo, ¿acaso? Porque sorprende más, porque nos choca más a los físicos. Por otro lado, no solamente lo habilita a establecer esa jerarquía ontológica, ese orden ontológico, entre fuerza, espacio y también materia, antes de todo, sino también le permite hacer digresiones acerca de, por ejemplo, la existencia de otros mundos, lo cual entrelaza claramente con la filosofía de otros filósofos anteriores a los quienes él les debe tanto, como Leibniz, Bayle y un montón de filósofos anteriores. Entonces quiero un poco hablar de eso, de la pregunta de Kant acerca de por qué vivimos en tres dimensiones, y sus intentos por responderla, sus fracasos por responderla, su fracaso por concluir que es necesario ese aspecto del espacio, del mundo, y entonces, si es contingente, ¿qué? Quiero un poco elaborar sobre esa idea. Pero antes de eso, quiero remarcar que la idea de la dimensionalidad del espacio, de la pregunta de por qué vivimos en tres dimensiones, las especulaciones de si no podemos vivir en más de ellas, en realidad es muy anterior, e incluso dentro del siglo XX reciente, lo podemos encontrar en otras expresiones, ¿no? De la esfera humana como la artista, ¿no? Los ejemplos por antonomasia son los del cubismo y el futurismo. El primero de estos, el cubismo, pensando en una cuarta dimensión como expresada en la expresión, la imagen visual, en la expresión, la pintura, sobre todo. El futurismo, en el caso de incorporar la cuarta dimensión, ya no como una dimensión espacial adicional, sino como de tiempo. Claro, los ejemplos como de Duchamp, bueno, Diego Rivera, que ustedes quisieran. Este es un cuadro de Max Weber, el artista, ¿no? El filósofo, que se llama, de hecho, En el interior de la cuarta dimensión, y Max Weber es importante porque dijo explícitamente el hecho de que, según él, en el arte había una cuarta dimensión. Este es un manuscrito de Minkowski, y la razón por la que lo mezclo con los artistas es porque, no me acuerdo si en 1934 o 1936 existió lo que se conoció, creo que Citeró, el húngaro, escribió lo que se llamó el manifiesto dimensionalista, en París, al que escribieron Picabia, firmaron Picabia, Kandinsky, Picasso mismo, y en el cual el nombre de Hermann Minkowski, famoso relativista, que es el que formuló la idea de que el espacio y el tiempo forman un entramado tetradimensional, en lugar de que el tiempo se puede pensar, y se necesita pensar como una dimensión más en la descripción del espacio-tiempo. El nombre de Minkowski está expresamente mencionado en el manifiesto dimensionalista de Citeró. Menciono esto por una cuestión medio anecdótica, pero también para entender cómo se entrelazaban las teorías físicas de 1908, en el caso de Minkowski, con pocos años después, unas décadas después, los artistas retomaban, a veces sin saber de lo que estaban hablando técnicamente, en las famosas discusiones entre Malevich y otras personas acerca del contenido físico, de entender las dimensiones desde el punto de vista de la pintura, pero ciertamente había un quehacer intelectual que discutía sobre cómo incorporar en diferentes ámbitos de la esfera humana la idea de más dimensiones, ya sea porque esta dimensión adicional, esa cuarta dimensión, es otra dimensión espacial a la que no tenemos acceso, o ya sea porque esa cuarta dimensión es el tiempo, entendido como esenciado con el espacio. Por una cuestión de gusto personal, me es imposible no mencionar la cronofotografía de Étienne-Jules Marais, si lo conocen, buenísimo, si no, no importa. Pero bueno, no solamente en el cubismo, en el futurismo, esas expresiones, en otras expresiones post-vanguardia también se pueden encontrar expresiones, en este caso es Crucifixión de Dalí, donde si uno sabe, un matemático, lo que es esto es un perfil de un tercer acto, ¿no? No quiero entrar en detalles, pero hay una expresión directa acá de las cuatro dimensiones. Y uno puede encontrar estas expresiones artísticas en muchos más, en muchas otras pinturas, los grabados de Escher o lo que fuere. Pero no solamente en la pintura, sino también en la literatura, ¿no? Podemos mencionar a Chekhov, a Proust, en este caso en orden Fitzgerald, pero también a otros. Acá está Wells, acá está Leopoldo Lugones, Conrad o Echegaray, pero también en otros como Edgar Allan Poe, uno encuentra, sobre todo a partir del fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, la idea de la cuarta dimensión en la literatura. El que popularizó esto, y le agradezco a Ricardo García esta portada, porque la otra vez hablábamos de Hinton y la influencia de él sobre Borges y las cuatro dimensiones. Hinton fue un matemático, pero que fue quien popularizó la idea de que podría haber más dimensiones en el espacio, dimensiones a las que no nos es dado
acceder por alguna razón que podemos discutir. En esta introducción histórica solamente estoy contando, antes de hablar de Kant, de que esta idea quizá hoy en día nos inunda, está en todos lados, en la literatura, en el Platner Story si leemos a Wells, o Busca el mundo perdido si leemos a Proust. Pero fue Hinton quien a mediados del siglo XIX lo popularizó. Claro, esto rápidamente prendió, apareció el libro Flatland, quien conoce el libro de Abbott, pero sobre todo con el auge de la literatura de fantasmas a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, del espiritismo, de las prácticas de espiritismo y la literatura sobre eso, esta idea de la cuarta dimensión prendió también en expresiones, entre comillas, culturales de otro orden. Y en particular, alguien que tomó esta idea, y que la podemos ver implícita en muchos lados, incluso en Tlön. Si uno toma Tlön, el cuento de Borges, rápidamente se da cuenta que ahí no aparece la palabra dimensión, pero después podemos discutir por qué está metido explícitamente, en particular una referencia a Hinton. Pero Borges sí habló en otros lados, en la cuarta dimensión explícitamente, en particular en un texto que escribió que se llama La cuarta dimensión, en el cual afirma, y voy a volver sobre este texto, que usar la cuarta dimensión es limitar el mundo, y que afirmar su existencia es enriquecer. Quizá en la literatura la expresión igual más sorprendente para todos los que lo leímos alguna vez, y sobre todo aquellos que abrevamos en la cultura de las ciencias duras, es la de varias referencias a las dimensiones a las geometrías euclidianas y las multidimensionalidades de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov. Pero quizá recuerden los que hayan y las que hayan leído ese libro, ¿no? De ese encendido speech de Iván cuando le habla a Alexei, a Alyosha, el hipocórico de Alexei, Alyosha, cuando le dice, no pienses en la existencia de Dios, en realidad habla de la existencia de Dios, que todas ese tipo de preguntas no van a dar respuesta para una mente educada en las cuatro dimensiones. Antes habla de euclidianos, pero no voy a entrar en detalles sobre geometrías euclidianas. Pero lo que nos convoca acá no es esto, sino es en la filosofía, ¿no? La filosofía sí es una larga historia de la filosofía clásica, de Aristóteles. Uno puede encontrar en él referencias a la dimensionalidad del espacio, y a las discusiones en ese caso sobre la no existencia, la imposibilidad de trazar más dimensiones, ¿no? Quizá el ejemplo más concreto de las discusiones sobre dimensiones más sesudo es la Teodicea de Leibniz. Leibniz es una gran influencia para Kant, fue una fuente desde su primer libro, desde el primer libro de Kant que se llama Ideas para la verdadera valoración, o pensamientos, que eran pensamientos para la verdadera valoración de las fuerzas vivas, las vis vivas. En el título, la vis viva refiere a las energías cinéticas en una definición leibniziana. Leibniz está en el título del primer libro de Kant, la gran influencia para él. Pero bueno, Leibniz va a aparecer en esta charla varias veces, pero empecemos hablando de Kant. ¿Qué dijo Kant acerca de la dimensionalidad del espacio, de la tridimensionalidad del espacio? Y voy a empezar con una frase que repito, una cuestión de sesgo, quizá valore algunas frases, encuentre algunas frases sorprendentes, porque son muy sorprendentes para un físico, o al menos cuando me fueron dichas por primera vez. Me acuerdo que Jorge Zanelli, un colega, hace muchos años, 15 años, me hizo saber de esta cita de Kant, y con la que yo quedé embelesado en ese momento. Que es, Kant dice en su primer libro, en aquel libro de 1747, que publicó en 1749, soy de la opinión de que las sustancias del mundo del cual formamos parte, tienen fuerzas esenciales, fundamentales, podemos decir, que propagan entre una sustancia y otra, entre un cuerpo y otro, propagan su influjo con la ley de la inversa del cuadrado de la distancia. ¿Qué es la inversa del cuadrado de la distancia? Kant está hablando de esto en 1747, estamos hablando de varios años después de la publicación del Principia de Newton, o sea, él está pensando como ejemplo en la fuerza newtoniana. De hecho, el nombre de Newton es el primer nombre que aparece escrito en ese libro. En efecto, la fuerza gravitacional decrece con el cuadrado de la distancia, ¿no? Los astros hacen menos influencia en nosotros debido a que su fuerza decae con el cuadrado de la distancia. Ese es el ejemplo de fuerza de interacción entre las sustancias que Kant tenía en mente. Ahora, Kant tenía esto en mente no solamente para los astros, sino en todos los cuerpos de nuestra habitación y entre nosotros, y no solamente entre los cuerpos, sino entre los cuerpos y nuestra mente. Hay una afección cuya fuerza, cuyo influjo, decae con el cuadrado de la distancia. Esto se refiere a él con la inversa del cuadrado de la distancia. Esa es la primera afirmación.
Pero la segunda afirmación es la más importante acá, es que a todo lo que esto da lugar, en virtud de esta ley de fuerzas que va como el cuadrado de la distancia, tiene la propiedad de ser tridimensional. Esto, si uno lo mastica un poco, se da cuenta que hay una inversión genial acá de Kant. Bueno, los movimientos intelectuales de Kant son la síntesis y la inversión. Desde mucho antes de su filosofía crítica y su famoso giro copernicano. Hay una inversión genial acá. Y un físico la va a valorar y le va a sorprender mucho de entrada. Pero esta frase, también de ese libro, lo aclara más todavía. Es probable que la tridimensionalidad del espacio derive de la forma en la cual las sustancias interactúan entre sí. Más precisamente del hecho que las sustancias decaen con el cuadrado de la distancia. Esto, ¿por qué digo que es una inversión notable? Porque totalmente va en contra de la forma en la que nosotros entendemos las leyes físicas de las fuerzas. Uno, cuando estudia en la universidad, le enseñan que es razonable que la ley de Newton decaiga como el cuadrado de la distancia, porque es esa la forma en la que crecen las superficies de las esferas. Es decir, que si un astro, por suerte, hace un campo gravitacional, una fuerza gravitacional sobre su luna que está por aquí, ese campo decrece como el cuadrado de la distancia. Está dado por el hecho de que las superficies crecen con el cuadrado de la distancia. Esa suerte de compensación entre crecer con el cuadrado de la distancia y decrecer con el cuadrado de la distancia expresa una conservación de flujo, cierta constantibilidad en el espacio, cierta cantidad que se conserva. Ese ir como el cuadrado de la distancia en el denominador y crecer con el cuadrado en la distancia en el numerador compensa y se conserva algo. Esa es la forma en la que uno le enseña en esa universidad. Es decir, en la universidad uno le enseña que la ley entre la cual las fuerzas interactúan, las sustancias interactúan entre sí, se debe a la tridimensionalidad del espacio y uno lo convence rápidamente de eso. Para Kant es lo contrario. Para Kant, la tridimensionalidad nace de la forma en la que las fuerzas son. Para Kant, por eso digo, que la discusión sobre la dimensionalidad viene de la mano es lo que lo habilita a establecer una jerarquía ontológica entre fuerza y espacio. Para Kant, primero es la fuerza, y de ella, y de su forma funcional, nace el espacio y sus atributos, en particular la tridimensionalidad. Es probable, dice Kant, que la tridimensionalidad del espacio derive de la forma en la cual las fuerzas interactúan. Esto, desde el punto de vista científico, es una cosa doblemente sorprendente. Primero, como dije, porque choca con la forma en la que uno le enseñan las cosas en la universidad, y hasta lo convencen de ellas, e incluso la forma en la que Newton las hizo. Porque, repito, para uno, la fuerza es en el espacio, entonces uno entiende las formas de la fuerza debido a cuál es el espacio en el cual ésta existe. Para Kant es al revés. El espacio nace, es derivado del hecho de que existen fuerzas. Acá hay una discusión interesante, porque cuando entendemos a Kant, y sobre todo su filosofía crítica, el tiempo y el espacio son las formas puras de la sensibilidad, son a priori, y entonces ¿cómo puede ser que algo parece chocar un poco, que algo sea a priori, pero por otro lado acá parezca estar naciendo, surgiendo de algo, el espacio como emergente? Pero es lo contrario en realidad. Esta idea del espacio como emergente es una idea que habilita lo que luego sería la posibilidad de sacar, de pensar al espacio y al tiempo como formas puras de la sensibilidad. Porque antes de permitirle al espacio salir del mundo de las cosas en sí, había que liberarlo de alguna forma. Y ese movimiento de liberación comienza ya en su etapa preclínica. Es decir, para Kant, primero, el espacio pasa a ser una cosa emergente, nace de algo. Su forma, sus atributos, su tridimensionalidad es conclusión, nace de algo todavía más sustancial. Entonces, esto es lo que habilita lo que luego será las formas del espacio que aparecen mucho más tarde en la estética trascendental de la crítica de la razón pura. Esto, como digo, no estamos todavía ahí, estamos hablando de 1747, este es su libro, esta es la versión original de 1749, que se llama, como decía antes, Pensamientos o Ideas sobre la verdadera valoración de las fuerzas vivas. Ahora, no tiene que sorprendernos esta inversión en Kant, si entendemos que explícitamente, como decía antes,
esto va de la mano de su jerarquía ontológica. Para Kant primero está la fuerza y de esta nace el espacio. Eso es lo que expresa en particular este párrafo, ¿no? Sin la fuerza no hay conexión, sin la conexión no hay orden. Pensemos, los que saben de la estética trascendental, recordemos lo que significa orden para él en ese contexto, ¿no? Ese ordenamiento de lugares en ese abigarrado mosaico del mundo de las cosas en sí. Digo, no hay orden, y finalmente, si no hay orden, no hay espacio. Es decir, para Kant era claro que la fuerza es lo que da lugar al espacio. Primero viene la fuerza, luego viene el espacio. Esta jerarquía ontológica a la que llega discutiendo sobre la dimensionalidad del espacio. Para Kant, en efecto, el espacio nace de las fuerzas, y son estas últimas las que terminan trazando el mundo. Dicho de otra manera, ese mundo que por virtud de las fuerzas, en la forma en la que las fuerzas actúan, repito, el cuadrado de la distancia, viene a ser tridimensional. Y ese espacio tridimensional, en ese espacio tridimensional, ese escenario en el cual ocurren los fenómenos, las sustancias aparecen así como un concierto de puntos de fuga, ¿no? Y una frase un poco que todavía no justifiqué y que voy a justificar en el segundo, es la tridimensionalidad del mundo se debe a que nuestra mente, nuestra alma, podemos decir, ahora podemos hacer una discusión sobre la terminología. Nuestra mente está constituida de una forma, está predeterminada, preconstituida de una manera, a interactuar a través de esa ley del universo cuadrado de la distancia. ¿Qué sino esto? Anticipar la idea que aparece en la crítica de la razón pura de nuestra mente, como, antes de hablar de correlación, pero nuestra mente como predestinada, preconstituida, para actuar de alguna manera. Eso, de hecho, ¿por qué digo nuestra mente o nuestra alma? El término que él usa al principio de sus primeros libros, más adelante en la crítica de la razón pura, él usa la palabra CL y la palabra Gemut también. Y CL es alma, de hecho, el origen etimológico de CL es, si uno lo busca, viene de las ánimas que habitaban en el agua. ¿Sí? Pero no es el espíritu, el alma, como puede ser Geist o algo así. No es exactamente lo que alma significa en castellano. Pensemos, por ejemplo, en palabras que comparten su lexema, como Selig, ¿no? Que significa mentalmente, ¿no? O sea, alma, para él, alma, Cele, cuando dice Cele, hay que entender mente, ¿no? Pero estrictamente hablando de un ideal. La cita que quiero llamar la atención es la siguiente. La imposibilidad, repito, esto es de su primer libro en 1747, la imposibilidad que notamos nosotros en representarnos un espacio de más dimensiones, más de 3 dimensiones, parece surgir de una circunstancia. Esa circunstancia es que nuestra alma, nuestra Cele, también recibe impresiones del exterior, de manera tal que cumple la inversa al cuadrado de la distancia. Es decir, que si los objetos se me alejan el doble, su afección sobre mí decrece un cuarto, y no el doble. Y si los objetos se alejan 4 veces, su afección sobre mí decrece a 1/16. Es decir, ese comportamiento no solamente es la forma en la que los cuerpos se atraen entre sí, por ejemplo, gravitacionalmente, él era un conocedor de la teoría de Newton, sino también de la forma en la que los objetos me afectan. Y esta idea de que si los objetos, la influencia de los objetos sobre mi mente, decae como el cuadrado de la distancia, entendiendo que es propiedad de nuestro espacio tridimensional, que las esferas crecen con el cuadrado de la distancia, entonces la razón por la que nosotros vemos el mundo tridimensional se debe a que nuestra mente está constituida para actuar de esa manera, para ver esas fuerzas. ¿Bien? Claro, esto para él fue importante porque quería entender entonces si había una dada razón para eso, porque al fin y al cabo, la forma en la que los objetos interactúan con nosotros está dado por una ley física. Él está lejos todavía de su filosofía crítica, ¿no? Recién comenzando su vida intelectual. No obstante, sus inquietudes eran las mismas ya. Y entonces había una pregunta de si había una cierta necesidad para ese comportamiento de la ley, que se traduce como el comportamiento de la ley, como el hecho de que la ley de fuerza, que está como el cuadrado de la distancia, está relacionado con que el mundo se nos ve a nosotros, seres que interactuamos con esa fuerza, se nos exhibe como algo tridimensional. La pregunta sobre la necesidad de esa forma de la ley, de esa ley física, se traslada rígidamente a la pregunta de si hay una necesidad para la tridimensionalidad del espacio.
Y entonces se hace esa pregunta. ¿Hay una razón de ser? ¿Hay una razón para la cual el espacio tenga 3 dimensiones y no 8, 2, ninguna? La respuesta que él da es que, ahora voy a discutir un poco los detalles, es que intenta mucho buscar esa, tanto en su propia factura, sino también en textos anteriores como los de Leibniz, intenta buscar qué se dijo sobre la necesidad de que el espacio sea tridimensional, y revisó esos argumentos, y concluyó que ninguna buena explicación se encontraba. Nunca mostró, ni siquiera se convenció de que no había una explicación de por qué el espacio es tridimensional, pero su honestidad intelectual lo llevó a decir, bueno, no encontré una razón, así que entonces la voy a considerar, hasta encontrar una buena razón, algo contingente. La tridimensionalidad del espacio no es necesaria, sino contingente para Kant, pero esto es fundamental, porque entonces, esto lo lleva a decir que tiene que haber otros mundos con otras dimensiones. Porque si es posible que existan espacios de diferentes dimensiones, 4, 5, 8, de 2, entonces también es muy probable que Dios las haya producido realmente en alguna parte. Y su argumento es que la obra de Dios tiene toda la grandeza y diversidad que tiene que haber, así que si no hay una verdadera razón de ser para eso. Por ejemplo, pensemos en los muchos mundos del Leibniz, ¿no? Que es una idea de muchos mundos distinta, que es, bueno, este es el mejor de los mundos posibles. Entonces, hay otras posibilidades, no cualquiera, pero muchas, las que Dios puede elegir, y bueno, esta es la mejor de las posibles. Esto no es lo que Kant está diciendo, lo que Kant está diciendo concluye también sobre la hipótesis de muchos mundos, pero para él todos los mundos existen. No es que este es el mejor, este es el que se realiza porque es el mejor de todos a los que Dios puede dar, sino que Dios puede dar lugar a todos para Kant. Y lo dice explícitamente, dice, Dios haya producido realmente en alguna parte un espacio con otras dimensiones. Porque sus obras tienen la grandeza y diversidad que pueden tener. Los espacios de este tipo, de mayor dimensión, no pueden relacionarse con nosotros, porque interactúan de otra manera con las fuerzas. Y por esto esos espacios no pertenecen a nuestro mundo, pero tienen que ser en sí mismos, ¿no? Y ojo que la hipótesis de muchos mundos, o esto uno lo podría tomar, y es muy común hacerlo, porque si uno mira neokantianos clásicos, pienso en, bueno, por supuesto en Cassirer, pero también en Kuno Fischer y otros, hay una suerte de callo de ortodoxia a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que básicamente versa lo siguiente. Da la idea de que Kant era un pibe que hasta que escribió la Crítica de la Razón Pura, o mejor dicho, hasta 1769, el famoso año de la luz, donde descubrió la sensibilidad, era un tipo que estaba librado a hacer especulaciones metafísicas sin ningún valor y que de repente un día vio la luz en 1769 y empezó a escribir filosofía de verdad, ¿no? Esa idea totalmente croquisada que uno puede ver escrita en neokantianos del fin del siglo XIX, es un croquis bastante pobre de lo que es. De hecho, desatiende continuidades que uno puede ver en la obra kantiana. De hecho, yo creo que es al revés. Que así como dije antes, no solamente la filosofía crítica es deudora de aquella metafísica primera, como uno puede ver en varias frases, sino también que a veces el abandono de esas especulaciones metafísicas que ciertamente Kant tenía en su juventud, por ejemplo, la existencia de muchos mundos, por ejemplo, las preguntas acerca de la multidimensionalidad del espacio, el abandono de esa metafísica, que a veces se interpreta erróneamente, creo yo, como una suerte de rasgo de maduración filosófica. En realidad, se puede pensar mejor como el desmantelamiento de un andamiaje, que fue imprescindible para la construcción de un edificio tan delicado como termina siendo el idealismo trascendental. Entonces, ese abandono de la metafísica, en realidad, se puede ver de manera constructiva, no como una especie de rechazo de toda la juvenilia que escribió Kant. De hecho, si leemos la famosa biografía de Cassirer, vamos a encontrar frases como diciendo, es típicamente un libro de estudiante, cosas así, ¿no? Hay una desatención a esto, a los primeros libros de Kant, que es un poco sorprendente. Como digo, por suerte en los últimos 30 años eso se desarrolló mucho, ¿no? Pero quiero básicamente esta idea de que pueden existir muchos mundos, esta idea kantiana de que pueden existir muchos mundos simultáneamente, a diferencia del Confrendum de Leibniz, quiero resumirla de la siguiente manera. El argumento de Kant podemos decir que es el siguiente. El argumento kantiano de los muchos mundos es el siguiente. Lo voy a resumir en 6-7 pasos. El primero es, Kant quiso explicar la tridimensionalidad del espacio. Y no encontró ninguna razón para su necesidad. Ojo, hubo varios intentos por él, lo intentó, de hecho.
De hecho, en su primer libro ya había abandonado esos intentos, pero lo dijo. Por ejemplo, dice en un momento, el argumento de Leibniz en la Teodicea me parece circular. De hecho, es circular. El argumento de Bailey, de Leibniz en la Teodicea, en esta refutación a Bailey que hizo, el francés, dice algo así como, obviamente el espacio es tridimensional, porque en un solo punto puedo pasar 3 perpendiculares entre sí solamente. Eso es una tautología, por eso, y Kant así lo reconoce, ¿no? Es importante ese punto para entender bien a Leibniz, porque uno piensa en Leibniz y piensa en el argumento de Leibniz apurado, piensa lo siguiente, dice, para Leibniz, este es el mejor de los mundos posibles, Dios pudo haber elegido entre cualquier otra opción, y entonces eligió este por alguna razón que a veces ni siquiera nos es asequible. Así resuelve el enigma del mal. Ahora, guarda, porque no es que Leibniz permite que Dios pueda elegir entre cualquier cosa. Por ejemplo, la tridimensionalidad del espacio no es una de las cosas que Leibniz hubiese dicho que Dios tuvo a disposición. Hay una limitación en las posibilidades de Dios. Y la dimensionalidad del espacio es un ejemplo y lo dice explícitamente. Leibniz no es que cree que Dios pudo haber elegido un espacio de 4 dimensiones y entonces hay una razón para que el mundo sea tridimensional. En absoluto. Directamente dice, no, creer eso es una exageración de la hipótesis de muchos mundos. Es como él, no es que tuvo cualquier libertad, Dios, tuvo ciertas libertades de varias cosas. Los pájaros pueden vivir bajo el agua o no, bueno, en nuestro mundo no es así. Ahora, no la tridimensionalidad del espacio. Entonces, en particular, Kant hurga en la Teodicea y encuentra el argumento de la tridimensionalidad del espacio tautológico y lo descarta. Y también descarta sus propios argumentos, que no llega a publicar. Este es su primer libro, ya en él dice, otros argumentos míos tampoco funcionaron, igual los cuenta, por las dudas de función. De hecho, lo dice en otras palabras, pero lo que termina diciendo es que 4 es el primer número no primo. 1 es primo, 2 es primo, 3 es primo, 4 no lo es. Entonces, dice, básicamente se puede descomponer en 2 de 2. Entonces eso haría como que la dimensionalidad, se disolviese la dimensionalidad. Y eso, él dice, la verdad que lo encuentro ad hoc totalmente, así que también descarto mi propio argumento. Así que en estos 3 primeros pasos, podemos decir, Kant descarta todos sus intentos, no dice que no haya una explicación para la necesidad de la tridimensionalidad, pero dice, no pude encontrar ninguna. Entonces, concluye que hasta que no encontrase otra mejor, y varias veces dice, no digo que no haya, porque seguía creyendo que sí, entonces la tridimensionalidad del espacio es contingente. Ahora, él entiende que si es posible, porque es contingente, que haya espacios con otra dimensionalidad, entonces estos pueden y deben existir. Pueden y deben existir. El pueden, la posibilidad de que exista, se debe a que la dimensionalidad, como él explica, viene de la forma en la que las sustancias afectan. Para él primero es la fuerza y luego es la tridimensionalidad. Y entonces, si no hay una necesidad para que la ley de Newton, que es la que tiene en mente, sea la que es, entonces pudo haber sido otra, así que podría haber otros espacios tridimensionales. Ahora, no solamente puede, sino que tiene que ser, porque si no es necesario, como la obra de Dios, el mundo, es perfecta, en esa perfección va la pluralidad. Todo lo que puede ser, es. Así que tiene, por eso digo, comparemos con Leibniz, que no es el caso. Leibniz es totalmente distinta a su hipótesis. Ahora, ¿qué ocurre? También argumenta lo siguiente. Es más perfecto un mundo que es totalmente conexo que muchos mundos separados. Esto parecería atentar contra que haya muchos mundos. Todos tendrían que estar conectados y por ende ser el mismo, por definición. Ahora, la única forma de que uno esté imposibilitado de conectar mundos es que estos tengan diferente dimensionalidad. Entonces demuestra que no solamente hay muchos mundos, sino que todos estos tienen que tener diferente dimensionalidad, o lo que es lo mismo, que no puede haber 2 mundos de la misma dimensionalidad que no estén conectados. Este es un poco el argumento de Leibniz, de Kant, acerca de los muchos mundos. Él dice, muchos mundos son posibles, por eso decía al principio, que la pregunta y sus intentos por responder la necesidad de concluir la contingencia de la tridimensional del espacio, no solamente tiene que ver con su jerarquía ontológica, tiene que ver con su discusión acerca de la contingencia y la necesidad de las leyes físicas, porque él vincula, el espacio nace a partir de las leyes físicas y no al revés. Y también ahora vemos que tiene que ver con sus convicciones metafísicas acerca de la existencia de otros mundos. Entonces, en realidad, el juicio de él es que
la pregunta por la multidimensionalidad del espacio, en particular en el periodo precrítico del que venía hablando en sus lectures, tiene nada que ver con el contenido kantiano, de ideas, de conceptos, ideas, no hace falta. Ahora, una cosa que a mí me sorprende mucho más, y sin forzarlo, vamos a ver, es que aquella metafísica primera, esos primeros libros de Kant sobre filosofía natural, sobre metafísica de la filosofía natural, digamos, tienen más que ver con la física actual que con la física clásica que nos enseña en la universidad. ¿Por qué digo esto? Porque para Kant, esta idea de que el espacio y sus atributos, por ejemplo la tridimensionalidad, nace de la forma en la que son las fuerzas, al revés de como nos enseña en la facultad, que la fuerza es la que es porque en el espacio es tridimensional. Esa inversión, si bien choca con la forma clásica de entender la física, primer curso en la universidad cuando nos enseñan la ley de Newton, es más solidaria con la forma actual de pensar al mundo. La idea del espacio como un ente emergente, a partir de algo más fundamental, es algo que tiene que ver más con la física de los últimos 30 años. Cuando digo física contemporánea me refiero a los últimos 30 años. Para nosotros, la relatividad y la cuántica son cosas arcaicas, ¿no? A veces uno dice la física moderna y se refiere a la mecánica cuántica. Estoy hablando de la física de los últimos 30 años, el principio holográfico y cosas así de la historia de la física. Pero bueno, queda la pregunta entonces. Leibniz creyó encontrar una explicación para la tridimensional del espacio. Kant lo desenmascaró esa circularidad, ese aspecto tautológico. Kant mismo ensayó otras posibilidades y no encontró ninguna razón para la necesidad de la tridimensional del espacio. Otros también lo intentaron. Bolzano, por ejemplo, lo intentó. Matemático y filósofo, que de hecho nació el mismo año de la publicación de la Crítica de la Razón Pura, en Bohemia, en República Checa. Más conocido como matemático que como filósofo. Muchos lo intentaron. Intentar explicar por qué el espacio tiene 3 dimensiones. Y no más, no menos. Ehrenfest lo intentó en 1918 de una manera muy interesante. Uno puede mostrar que más dimensiones, por ejemplo, si hubiese más dimensiones, entonces los átomos no pueden formarse, no son estables. Entonces uno dice, bueno, el único espacio en el cual hay átomos, y por ende seres inteligentes que lo observan, tienen que ser aquel en el que los átomos pueden existir. Entonces con argumentos antrópicos uno puede dar razones para eso. Pero la única razón, la única teoría física seria, física en el sentido de heredera de esta filosofía natural del siglo XVIII, que ha logrado dar una condición de necesidad para la dimensionalidad del espacio, es la que se conoce como teoría de cuerdas. Es una teoría en la que muchos de nosotros trabajamos, y es la única teoría que ha explicado por qué el espacio tiene tantas dimensiones, tales número de dimensiones y no otras. Lo más sorprendente de eso, para mostrar un poco cuán no ad hoc es esta teoría, es que la respuesta no es 3, sino 9. En la teoría la teoría de cuerdas, el espacio no tiene solamente estas 3 dimensiones en las que nos movemos, adelante, atrás, al costado, sino 9 dimensiones espaciales más. 10 si incluimos el tiempo. Ahora, claro, cabe la pregunta de cómo es que uno no se mueve en esas dimensiones. ¿Por qué no me voy de ocasiones a la 8ª dimensión, si hay 9? Bueno, la explicación de eso la dieron los físicos en el siglo XX, y es la dio Oscar Klein, es por razones de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos muestra que si esas dimensiones adicionales existen, pero son pequeñas, están enrolladas, son compactas, son periódicas, si me muevo en ellas vuelvo al mismo sitio. De hecho tiene una forma matemáticamente muy fácil de describir, que se conoce como Calabi-Yau, es este dibujo que estoy poniendo acá. La mecánica cuántica entonces nos enseña que necesito un mínimo umbral de energía para poder viajar en esas dimensiones que me mueven. Las partículas con muchísima energía lo lograrían, pero aquellas de las que están constituidos nuestros cuerpos no. Por eso es que hay una búsqueda por encontrar, quizá de forma muy optimista, en venideras generaciones de aceleradores de partículas, síntomas indirectos de que en efecto hay más dimensiones que estas 3 en las que nos es dado movernos, porque la teoría de cuerdas predice que las hay. Predice en el sentido más genérico de cualquier acepción de cualquier epistemología. O sea, si no hay 6 dimensiones adicionales, la teoría de cuerdas está mal. Esa es la definición.
Entonces, por primera vez en la historia, estamos frente a un argumento no tautológico sobre la necesidad de que haya más dimensiones y cuántas hay. Ahora, esta no es la respuesta definitiva. Primero hay que verificar si es cierto que hay 6 dimensiones más que no vemos, y para eso hay que hacer muchos experimentos a energías muy altas. Pero también hay que explicar por qué son 6 aquellas que no vemos, y no, ya que hay 9, por qué esas 9 son 3 que vemos y 6 que no vemos, por qué no son 4 que vemos y 4 que no vemos, o por qué no vemos todas esas 9. Hay todavía un argumento, hay una falta de explicación de la naturaleza. Lo irónico es que también en la teoría de cuerdas aparecen las mismas hipótesis que para Kant. La única explicación que uno encuentra dentro de la teoría es aquel mismo movimiento intelectual que hacía Kant en su momento. Sin una explicación para la necesidad de por qué vemos solo 3 dimensiones de las 9 existentes en una teoría, y no 4 o 2. Lo que consideramos es nuevamente la hipótesis de muchos mundos, en un formato renovado, con mucha más matemática, formas abstrusas de describirlo, con un nombre fancy que se llama el multiverso, pero los mismos argumentos funcionan acá. La teoría de cuerdas predice que hay muchas posibilidades, diferentes números de dimensiones, universos que se expanden con 4 dimensiones y otros que se expanden con 7, y que todos ellos son posibles, y nosotros nos es dado vivir en uno de ellos. Hay otros que están por ahí, más allá del horizonte cosmológico, y no los vemos, pero en un gran y vasto universo más grande, que se va a llamar multiverso, hay lugares donde se realizan universos con otro número de dimensiones. Cabe la pregunta entonces de por qué nosotros vemos este. Y acá es donde entra nuevamente por la ventana el argumento entrópico. Es que el principio antrópico es una colección de argumentos que muestran que si bien es cierto que esos otros mundos pueden existir en alguna parte, no en todos ellos se pueden dar las condiciones para que haya un observador. No en todos ellos el universo sigue expandiéndose antes de recolapsar. No en todos ellos las órbitas de los átomos son estables como para formar átomos. Pensemos que el universo no tuvo átomos formados hasta que ya tenía 380.000 años de vida. No todos los universos llegan a expandirse hasta poder formar átomos, mucho menos para poder formar seres inteligentes que observen. Entonces, quizá no es tan sorprendente la pregunta de por qué vivimos en este y no en otro. Básicamente es porque no en todos esos universos hay gente que puede hacerse esa pregunta, básicamente. Es un poco lo que está atrás del argumento entrópico. Así que prefiero que si hablemos un poco más en las preguntas, porque tengo mucho más para decir de esto, pero tampoco quiero aburrirlos con citas y cosas. Pero lo que quiero decir es que sin forzar argumentos, la metafísica detrás de la filosofía natural, no solamente el primer libro de Kant, sino los libros de Kant de todo el periodo precrítico, que hablando de ideas para la verdadera valoración de las fuerzas vivas, como es este libro, o también su monadología física de 1756, o su libro de cosmología, Historia de los cielos, y Historia natural universal y Teoría de los cielos, de 1755, su libro de cosmología. Hay mucho más, se asemeja mucho más esa física, esa filosofía natural ahí, a la física actual. Por ejemplo, esta idea del espacio emergente, las preguntas por el principio antrópico, la idea del multiverso, son cosas que están ahí. La pregunta por la multidimensionalidad del espacio como condición necesaria, son preguntas que están formuladas ahí de una manera, con una novedad que sorprende mucho. Entonces, cabe esto solamente como un pequeño aporte para esta empresa, que repito, en los últimos 30 años está cobrando resorte más atención, que es la de revalorar no solamente el periodo precrítico de la obra kantiana, sino el comienzo del periodo precrítico de la obra kantiana, que es más importante. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Gracias. Bien, muchas gracias, Gastón, por la exposición sumamente atractiva y provocativa. Por ahí me gustaría compartir con vos algunas cuestiones que me fueron sugiriendo la escucha, ¿no? Pero, como decirte, tomar lo que consideres que es posible y lo otro
lo escuchamos nomás. Porque fueron como muchas cosas, a medida que ibas hablando intentaba ir anotando ideas y me quedé con esto. Vos mencionás estas obras iniciales. Primero, de acuerdo con este señalamiento, el Kant es el Kant crítico. Y el Kant precrítico queda siempre como en sombras. Pocos son los que se dedican así intensamente a la investigación, y realmente el punto de viraje es la disertación a lo sumo. Entonces la atención está puesta en la disertación, entonces antes es el Kant metafísico, luego será el Kant de la filosofía trascendental, ¿no? Un comentario nada más, perdóname que te interrumpa, solamente para aclarar. La disertación es la disertación inaugural en 1770, que hay, en efecto es un parteaguas, porque antes de eso está la creación del espacio en 1768, luego en 1770. Eso te iba a comentar. Claro. Ahora, en 1770, en la disertación inaugural, donde muchos dicen, por ejemplo Friedman y mucha gente dicen, donde ya se perfilaba la filosofía crítica, porque se supone que es luego del año en el cual él descubrió el rol, la importancia del rol de la sensibilidad, en ese mismo libro de 1770 reafirma su afirmación de que es metafísicamente posible que muchos mundos existan. A mí me encanta la disertación porque es un libro en el cual uno ve coexistir sus argumentos metafísicos más fuertes, como la existencia, como la convicción, la creencia de muchos mundos, con un germinal elemento de lo que luego sería la filosofía crítica. Perdóname, solamente eso. No, perfecto, porque iba a preguntarte también en relación con eso, porque además se desprende también de elementos escolásticos, como esa idea del negocio entre los cuerpos, o la interacción entre los cuerpos, y es más todavía notable la distinción entre el mundo sensible e inteligible. Uno podría decir, en el mundo sensible ya encontrás el camino a la filosofía trascendental casi hecho, en el trazado de la sensibilidad. No así en lo que sería el mundo inteligible, ¿no? Antes está el periodo que vos señalaste de la década silenciosa, con las lecciones, donde ahí rastreamos nada más que en las lecciones elementos de su teoría. Ahora, interesante que vos decís que te enfocás, justamente yo pensaba, vos tomaste textos de las fuerzas vivas, después yo pensaba justamente en la monadología, porque esos tres primeros textos son muy leibnizianos, o sea, ¿no? Es la deuda, en todo caso es el Kant bajo la influencia de Leibniz, cuyo pensamiento sin duda es apasionante. Por eso me preguntaba si esta prioridad de las fuerzas respecto al espacio, como generadora del espacio, no tendrá que ver todavía con la deuda con la noción de mónada como fuerza en Leibniz, ¿no? Es decir, esta idea de fuerza aperceptiva, apetitiva, pero es la primera fuerte transformación de la noción de sustancia, ¿no? Respecto de la modernidad. Sí. Ya no es una muy buena pregunta, y hay una... Bueno, ¿viste cómo es uno, no? Cuando uno es una buena pregunta, cuando sabe la respuesta. Sí, tal cual, está bueno eso. No, porque hace poco Ricardo Larrucía me invitó a dar una charla sobre justamente la teoría de Kant en la materia. Bueno, no, él me invitó a dar una charla del tema. Se me ocurrió a mí proponer ese tema, ¿no? Que era la teoría de la materia en Kant, desde una monadología física, su libro de 1756, que como decís vos, fuertemente anclado en, incluso su definición de mónada es la misma que Leibniz, ¿no? Sí. Luego hace una cosa más fisicalista, pero su definición al menos es la misma. Y luego, desde ahí, a una filosofía trascendental. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que en su etapa, su filosofía crítica, él toma distancia de la hipótesis de mónada. No así de la teoría de la materia, que se parece mucho, pero no es monadológica. Por ejemplo, las fuerzas actúan de la misma manera. Él dice que es más newtoniano ya. Es mucho más newtoniano. Entonces, y él abandona la hipótesis de mónada, incluso ridiculiza al monadista en alguna parte. Sí, claro. Por ejemplo, en Principios Metafísicos de la Ciencia de la Naturaleza, un libro de 1785, 86, 1786. 86, sí, 100 años ese libro es un libro hermoso. Lo tengo acá. Sí. Estaba leyendo el otro día. Él cita, en un momento, él toma distancia de la hipótesis de mónada, y es más, habla, el monadologista diría, como riéndose, pero aún así sigue afirmando que la fuerza es anterior a la sustancia, y lo dice explícitamente. Sigue afirmando, dice, la fuerza es anterior al espacio. Dice que sigue sosteniendo que la fuerza es anterior al espacio, y después termina diciendo, y hay algo que tiene que ser supuesto con anterioridad, que es la materia. Entonces, es cierto que deja de lado la hipótesis monadológica y toma totalmente una distancia casi
combativa, porque, repito, Sí, hasta sí, se sí, ríe sí, de sí, la hipótesis sí, del sí, sí. monologista. Pero, por un lado, rescata a Leibniz diciendo lo que pasa es que lo interpretó mal a Leibniz, de alguna forma, lo que Leibniz quiso decir y lo hace hablar él, digamos. Pero por otro lado sigue sosteniendo que el espacio nace de la fuerza. Eso lo sigue sosteniendo. Entonces, me sorprende a mí mucho porque es cierto que hay una ruptura con las mónadas, pero sigue manteniendo, por ejemplo, que la extensión de las sustancias es una competencia de fuerzas entre la atracción gravitacional, por eso, como bien vos decís, newtoniana, y una fuerza interna que decrece con el cubo de la distancia, no como el cuadrado de la distancia. Es una idea que ya está en 1756 y que él repite 30 años después, tomando distancia de las mónadas, pero la enjundia matemática, si se quiere, de las descripciones físicas son las mismas. Y en particular esta, que a mí me parece encantadora. Yo creo que cualquier estudiante de física, yo cuando me contaron esto de que Kant pensaba el espacio como emergente a partir de las fuerzas, es decir, que la tridimensionalidad es una conclusión de cómo las fuerzas son, y no al revés, de que las fuerzas son porque están en un espacio tridimensional, es una cosa que sigue manteniendo, y de hecho la ley de la inversa al cuadrado de la distancia, la ley de Newton, está mencionada a lo largo de toda su filosofía. Desde su primer libro, pasando incluso por prolegómenos, los prolegómenos está mencionada. Incluso ahí tenés el ejemplo de las contrapartidas incongruentes también. Claro, Está citado, el ejemplo de las contrapartes incongruentes también se relaciona con la tridimensionalidad. Lo que pasa es que ahí es más rebuscado, porque, pero, por ejemplo, bueno, eso ha sido, por ejemplo, Wittgenstein lo menciona en el Tractatus, el problema de cómo se relacionan las contrapartes incongruentes con la dimensionalidad del espacio. La dimensionalidad del espacio está en todos lados en la obra kantiana. Es cierto que en el periodo precrítico se deja de hacer la pregunta por la necesidad de la tridimensionalidad. Pero eso no quiere decir que la dimensionalidad no aparezca, aparece en todos lados. Aparece cuando él dice que las sustancias tienen fuerzas repulsivas que mantienen su extensión, que van como el cubo de la distancia. Eso tiene que ver porque el volumen crece como el cubo. Entonces hay un montón de matemática implícita ahí. Claro. Ahora, cuando está vos te relacionado con la situás... dimensionalidad del espacio. Aunque no se haga más la pregunta sobre la necesidad de la tridimensión. ¿Perdón? No, que hubo un problema de perdón. delay en la transmisión, pero pensaba, cuando vos te situás en las obras más leibnizianas, luego él se acerca más a Newton en la diferenciación de las regiones del espacio, ¿no? Y ahí aparece el tema del cuerpo y la orientación, que son dos conceptos también interesantes. Claro, lo que uno llamaría un cuerpo levógiro o exógeno. O sea, si va la mano derecha y la mano izquierda, son sus ejemplos, ¿no? Esta idea de pensar el espacio en relación al cuerpo, ¿aporta algo a tu propuesta de la lectura kantiana de la tridimensionalidad del espacio Sí. a partir de las fuerzas? Sí, porque es una cosa interesante. Kant tiene una intuición genial ahí, digo intuición, no en el sentido kantiano, perdón, la palabra intuición, ¿no? Intuición en el sentido de que uno lo usa coloquialmente, ¿no? De anticipación de una idea, que es, uno piensa en la mano derecha, o sea, recordemos para los que no sepan de qué estamos hablando, las contrapartes incongruentes básicamente es una colección, es un argumento ontológico acerca de la existencia del espacio absoluto. Silvia me corregirá si digo algo mal, y para dar ese argumento dice, pensemos en una mano derecha o una mano izquierda, una mano sola derecha o una sola mano izquierda. Entonces, son objetos distintos, pero no hay ninguna, ¿cómo saber si es uno o es en el otro? No se pueden suponer, son distintos, pero si pienso en un solo de esos dos objetos, tampoco tengo forma de decir cuál es cuál. Entonces tiene que existir el espacio absoluto para que eso nos dé la referencia de qué es lexógiro y qué es levógiro. Es un poco el argumento de Kant. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la dimensionalidad? Porque eso dice, bueno, un espacio tridimensional, de hecho está dando el argumento con el espacio absoluto, de lo que gira para un lado o lo que gira para el otro, lo que en física se conoce como quiralidad. De hecho, viene de la palabra mano en griego, ¿no? De quiralidad. Cae. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la dimensionalidad? Y lo tiene que ver, y el que se da cuenta de esto es Wittgenstein en el Tractatus, y lo dice explícitamente de alguna forma, que es, recién en 1827, Kant había muerto ya hace 23 años, Moebius, el mismo de la cinta de Moebius, se dio cuenta de que una mano derecha y una mano izquierda claramente son distintas. Una es la imagen especular de la otra. Son distintas. Yo miro una mano y ya sé si es derecha o izquierda. Pero si existiese una dimensión más,
Una es la rotación en ese espacio tetradimensional de la otra. Pensemos en un ejemplo sencillo. Pensemos en una F y su imagen especular en el plano. Pensemos que no podemos acceder a la tercera dimensión. Es una letra, solo vive en el espacio del plano. Una F y su versión especular son objetos distintos. Uno no puede dar vuelta una F y hacer la imagen especular de la F. Pero si la puede despegar del papel y dar la vuelta así, sí, puede hacerlo. Cuando uno piensa en un objeto extendido en una dimensión más, y esto es lo que Moebius demostró en n dimensiones de manera matemática, uno siempre puede pensar que dos objetos que en nuestro espacio tridimensional son uno en la imagen especular del otro, en un espacio de una dimensión más, son el mismo objeto. Entonces, hay una discusión importante acá, una relación, un puente muy directo, que matemáticamente formuló Moebius en 1827, entre aspectos ontológicos, si un objeto es o no el mismo, y la dimensionalidad del espacio. Kant no pudo tener esto bajo control, porque repito, esto es un descubrimiento de Moebius en 1827. Quizá a algunos, si le gusta Wells, ya mencioné a Wells antes, The Plattner Story, lo mencioné en el libro precisamente por eso. Porque en Plattner Story el personaje va a una cuarta dimensión, que tiene un poco un tinte onírico, y cuando vuelve, sabe que estuvo en un viaje a la quinta dimensión, pero cuando vuelve, tiene el corazón del lado derecho. Ese detalle no se le escapaba a Wells, porque ya en el siglo XIX, eso ya se sabía por Moebius, pero Kant no lo tenía, no tenía acceso a esa información, pero de alguna manera lo intuía. O sea, respondiendo a tu pregunta más brevemente, ¿hay una relación entre las contrapartes incongruentes y la dimensionalidad? Sí, porque decir que estos dos objetos son distintos es posible solo en 3 dimensiones, en 4 no lo sería. Entonces, el argumento de que la mano derecha es distinta a la mano izquierda depende fuertemente del espacio en el que está, de la dimensionalidad del espacio en el que está. Lo interesante además es que funciona como crítica a Leibniz, ¿no? Que la diferencia entre los objetos no puede ser solo intelectual, sino que justamente el espacio actúa Claro, como exactamente. diferenciador. Eso es no lo había sumamente pensado, sí. Eso es sumamente interesante. Y bueno, realmente yo voy a decir 2 cosas más y cierro, así los demás participantes pueden intervenir, pero la verdad que me deja perpleja respecto a cómo poder pensar el carácter intuitivo del espacio en relación a esta tesis de el espacio se genera a partir de las fuerzas, ¿no? Y lo mismo las leyes de la naturaleza se generan cuando en realidad esto estaría funcionando desde el giro crítico al revés. Pero bueno, nada. Abro el diálogo para que los demás participantes puedan intervenir. Bueno, muchas gracias. Gastón, ¿podría pedirte que dejes de compartir la pantalla para tener más participación? Ah, gracias. Perdóname. Bueno, no, por favor. Horacio tiene una pregunta y luego Claudio. Claudio Archubi. Horacio, tenés que abrir tu micrófono. Sí, tenés que abrir el micrófono primero. Perdón. Nada, me pareció una conferencia realmente conmovedora. Respecto al efecto de las fuerzas sobre la espacialidad, está exactamente en lo cierto, Kant, porque la fuerza de gravedad actúa sobre una parte muy chiquita que tenemos en el oído, que es el vestíbulo. Ustedes saben que en el vestíbulo están estas piedritas, hay unas piedritas muy chiquititas que cuando se desacomodan nos da como un vértigo y que son atraídas por la gravedad. Es decir, que la forma que tiene la gravedad, la forma que tiene la fuerza de atracción es a través de nuestras piedritas en el oído, en el vestíbulo. No hay ningún vertebrado en el mundo, ni en el mundo pasado, que no tenga aparato vestibular. Es una de las estructuras más constantes del sistema nervioso y lo que nos permite a nosotros es estar en una posición vertical. Y a partir de la posición vertical tenemos nuestra posibilidad de tener cosas delante, detrás y a los costados, y por supuesto arriba y abajo.
Y entonces es extraordinaria la forma en que Kant pudo incluir esto, ¿no es cierto? Sí, es interesante lo que decís, porque hay toda una discusión también que uno podría hacer y que está, sobre que en realidad nuestro cuerpo es siempre bidimensional, ¿no? Si lo pensamos un poco, ¿no? Por lo que estás contando, pero también por todo nuestro, pensemos en la retina, ¿no? Pensemos en lo que, pensemos en nuestra piel, que es por el epítome de lo que sensible significa, ¿no? Toda nuestra percepción del mundo es bidimensional, si quiere, ¿no? Y la tridimensionalidad del mundo es una cosa que construimos nosotros, digamos. Bueno, en realidad los ojos intervienen mucho también en la noción de espacio, y tienen una serie de músculos que están orientados en la misma dirección que los canales semicirculares del vestíbulo. Así que hay una relación muy importante también para tener digamos, lo que se llamaban antiguamente el signo espacial, que es la posición que tiene un objeto en la retina y cómo hago yo para mover mi ojo hasta enfocar ese objeto con la parte más de mejor visión de la retina, que es la mácula. Entonces, esa distancia que tiene que recorrer el ojo me permite, por supuesto por la experiencia sensorial, de finalmente ubicar las cosas en el espacio. Pero me parece genial lo de la fuerza. La fuerza va primero, y la fuerza es la que nos da efectivamente la noción de espacio, ¿no? Hay muchas experiencias digamos, antigravitatorias que se están publicando. Yo la verdad que no he leído porque no es tanto mi tema, pero voy a empezar a dedicar a leer, a ver qué pasa en estas experiencias antigravitatorias que tiene sobre todo la gente que se va a viajar por el espacio. Hola, disculpe, Gracias, agrego sí, a lo de Fontana, a lo de Horacio. O sea, básicamente el proceso evolutivo de la vida en la Tierra ha sucedido bajo estas fuerzas, que son las que plantea Gastón. Entonces están supeditadas toda la formación de los organismos, cómo se ha ido seleccionando a lo largo de la evolución, con la formación de estas piedras ricas de Horacio. Todo, la visión, toda la percepción del mundo se ha ido formateando acorde a eso. O sea, y creo que tiene sentido, creo, unir ambas expresiones, digamos. La fuerza primero, a eso me refiero. Hola. A mí es la idea que me gustó siempre desde que escuché. Yo, de vuelta, ¿no? Tengo el lado de cómo se lo prende un físico, ¿no? Pero bueno. Claudio, hola. Sí, Claudio. Me escucha, ¿no? ¿Funciona? Sí, Claudio. Sí. Está bien. Sí, tuve un profesor de física cuántica en Mar del Plata que decía, respecto de eso que se comentaba recién, que bueno, había que desarrollar una intuición cuántica, había que aprender de nuevo con la intuición para entender o para crearse una representación en la mecánica cuántica, ¿no? Porque justamente por este tema evolutivo, el cerebro y el cuerpo y toda nuestra percepción funciona adaptándose a un mundo mesoscópico que es el mundo de la mecánica clásica. Entonces, digamos, solo mediante nuestra imaginación podemos llegar más allá y adivinar leyes que escapan a la percepción habitual clásica. Relacionado con, o sea, la mecánica cuántica es un problema bastante más complejo porque la intuición ahí se pierde mucho más, pero algo que tiene que ver, que leí hace poco, relaciona a unos artículos de neurociencia, que es que hay gente que se hizo esta pregunta en neurociencia, por ejemplo,
¿podemos educar una intuición de un espacio tetradimensional? Es decir, nosotros matemáticamente podemos simular cómo sería un espacio tetradimensional en una computadora. ¿Qué vería un ser que camina en 4 dimensiones? ¿No? Donde no solamente puede ir adelante y atrás, al costado, y arriba y abajo, sino en algo más y algo más. Entonces, con aparatos de realidad virtual, simularon eso, a ver si luego, el experimento luego permitía ver si había una suerte de anticipación, si la persona adquiría cierta, luego de ser educada un tiempo, cierta intuición, cierta, si se quiere... Estilo Pavlov sería eso, conductista. Sí, o sea, si el tipo, pero más que, si había la posibilidad de que luego de haber educado cómo es moverse en 4 dimensiones, una cosa que no sé si es inasequible a nosotros, pero uno lo puede simular en una computadora, una persona en realidad virtual lo hace, y luego si esa persona no puede anticipar lo que vería, y hay como cierta evidencia de que en efecto el cerebro tiene esta plasticidad, ¿no? Lo cual, imaginemos para los que... O sea que sí se podría desarrollar un... Bueno, hay como, viste cómo son los artículos de neurociencia, ¿no? Hay que tener cuidado con los neurocientíficos, ¿no? Vos, no sé. Está todo, sí, hay libros enteros sobre una especie de hasta dónde el tema de la cuántica y la conciencia pueden vincularse, ¿no? No, pero pensemos en la dimensionalidad, ¿no? Y pensemos que lo que esto significaría para el sistema kantiano, ¿no? Donde la tridimensionalidad, no solamente el aspecto tridimensional del espacio, sino el aspecto euclidiano de la geometría, son a priori, ¿no? Claro. Entonces, si esta plasticidad, esta posibilidad del humano en adquirir intuiciones de una naturaleza distinta, atento un poco con esta idea fisicalista al menos. Las categorías son bastante plásticas. Más que la categoría antes, no estamos hablando de la estética trascendental, no de la analítica, sino de las formas puras del entendimiento. Pero exactamente, eso quise decir. Sería algo plástico que... Claro, bueno, es interesante hacerse la pregunta desde el punto de vista de la ciencia experimental, no sé, no es concluyente la evidencia, pero es una buena pregunta. Levantaba la mano porque justo se me apagó la máquina cuando vos estabas explicando el tema del argumento tridimensional en Leibniz, y quería saber si dijiste algo más respecto de la fuerza a priori antes que el espacio, aplicándolo a la teoría de cuerdas. Yo no tengo muy claro en la teoría de cuerdas si la fuerza es un concepto a priori del espacio o viene de una... La teoría de cuerdas predice muchas fuerzas, la gravitacional de Newton y otras adicionales. Las 4, sigue habiendo 4. No, en la teoría de cuerdas hay muchas más. Bueno. Y estas fuerzas surgen antes que el concepto espacial o dimensional o después del concepto... Bueno, en la versión original de la teoría de cuerdas, no quiero aburrir con la teoría de cuerdas, pero en la versión original de la teoría de cuerdas es más, la forma de formularla es más ortodoxa. Uno piensa en el espacio, todavía no dice cuántas dimensiones hay, pero piensa en el espacio y las fuerzas en él. Y de ahí concluye que la dimensionalidad del espacio no puede ser cualquiera, sino 9 espaciales y un tiempo. Pero la versión más moderna de la teoría de cuerdas, a lo que esto derivó, en particular el principio holográfico, sí permite ver el espacio como algo emergente, como algo que sale de algo más fundamental. Por eso digo que la idea... lo fundamental, entonces. Claro, la idea kantiana, el primer Kant del espacio como algo emergente, es una cosa que dialoga muy fuertemente con la física moderna, la física de los últimos 30 años. Espectacular. Desde el 97 en adelante. Y eso es sorprendente, porque hay mucha gente que fuerza analogía, pero en este caso es verdaderamente... Porque uno se queda como estudiante básico, digamos, en esa espacialización de la fuerza de la teoría de la relatividad, y hasta ahí llegamos en nuestros conocimientos. Sí, hay mucho para hablar ahí. Bueno, también hay una ida y vuelta, ¿no? La relatividad nos muestra que el mundo no es euclidiano, entonces también uno revisa Kant, hay muchas cosas para decir del espacio y tiempo. Pero poner la fuerza antes es interesante. Perdón, Claudio, sí. Perdón, tenemos una pregunta, perdón que interrumpa.
una pregunta de Horacio, y si miran en el chat, Ricardo agregó el texto de Wells, el caso Platna, así que lo pueden bajar en este momento y ya les queda. A mí me sorprende, texto. Ricardo, la velocidad que tiene, no solamente para encontrar la referencia adecuada, sino en 15 minutos. El otro día hizo lo mismo, pero hasta me dio la tapa del libro. Y agrega que es a partir de la página 88 del PDF. Sí, Horacio. Es un cuento alucinante, no sé el cuento en sí, pero ahora, si uno lo piensa, ¿no? Pensando, pues no menciona a Moebius, pero si piensa el descubrimiento de Moebius, de que viajar en la cuarta dimensión, en efecto, uno puede tirar un zapato en la cuarta dimensión del pie derecho y que vuelva al pie izquierdo. Eso es lo que le pasa a Platner, ¿no? Vuelve de su viaje y se da cuenta que tiene el corazón del lado derecho. Parece una cosa increíble. Esta idea de las quiralidades que hablábamos con Silvia, ¿no? De cómo se relaciona la dimensionalidad con el hecho de que dos cuerpos sean uno en la imagen especular del otro. Yo no, perdón. Sí, Omar. Omar, sí. Omar tenía, perdón, Horacio, sí. Sí, tenía levantado la mano, pero después la bajé. No, yo, no, más que una pregunta, quería tirar algunas reflexiones, ¿no? Como por ejemplo, se habla de la fuerza como si fuese un ente, ¿no? Y cuando en realidad la fuerza es la fuerza newtoniana, es una inferencia a partir de tratar de solucionar la parte matemática de las leyes de Kepler. O sea, se supone que hay una fuerza. Entonces se habla de fuerza como si fuese... Eso por un lado. Y por otro lado, el Kant que más me gusta es el Kant de la crítica de la razón pura, edición B, que yo creo que aplicaría muy bien eso de que todo conocimiento comienza con la experiencia, al Kant precrítico, digamos. Porque uno a veces lee el Kant precrítico referencia a temas de física y se sonríe, ¿no? Porque es todo argumento, deducción, es todo lógica, y uno dice, pero ¿de dónde sacaste esto, Kant? Entonces, el Kant de la crítica de la razón pura es edición B, me parece más interesante que el precrítico. Bueno, eso era una reflexión. Déjame hacer un comentario así nos perdemos. Sí. Primero que te olvidaste una parte importante de la cita, pero no se agota en ella. No todo tiene el origen en ella, pero el primero, tema de la porque ya hay que citar el párrafo. Conozco las dos. Ahí está Silvia que me avala, ¿no? Pero el tema de la experiencia es interesante. Sí, pero justamente para no desvariar. Hay que tener cuidado con esto porque no toda la ciencia avanza de esa forma. Por ejemplo, la teoría general de la relatividad, la teoría más hermosa que uno tiene de la física, es una construcción puramente racionalista. No había ninguna evidencia experimental que pidiera por ella. Entonces, guarda con este tipo de epistemologías normativas, de cómo hay que hacer ciencia, o si la experiencia o no, porque uno puede encontrar ejemplos de un tipo o del contrario. Es mejor dejar a la experiencia o a la razón, ambas con libertades, por supuesto. La última palabra en física la tiene la experiencia, pero cómo llegar a ella, yo no sería normativo en ese sentido. La epistemología ha mostrado fracasar en ese aspecto. Entonces, tengamos cuidado acerca de lo normativo, acerca de cómo llegar al conocimiento científico, una ley física. Sí, por supuesto la experiencia es importante para comprobar una ley física. Es que la experiencia puede generar esos conocimientos como el de Einstein, porque no siempre, no. Ahora me toca citar a mí la referencia. Página 82 de la versión en castellano de la autobiografía de Einstein. Dice, nunca nadie podría haber llegado a través de la experiencia a ecuaciones tan complicadas como la de No, seguro. Pero su pregunta y su teoría parte de un experimento, que es el de Michelson y Morley. No, pero esa es la teoría especial de la relatividad, estás confundiendo las dos teorías. Está bien. Estoy hablando de la de 1915, no 1905. Está bien. Bueno, gracias Omar, gracias Gastón. ¿Alguien más que quiera comentar algo o hacer alguna consulta, pregunta? Sí, Carlos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Gastón, muchísimas gracias. Gracias a usted. La verdad que fantástico, es decir, muy provocadora para pensar, ¿no? Quiero hacerte una pregunta un poco más general, quizá.
¿Cómo ves la relación para un físico, como vos, entre filosofía y física? Es decir, ¿qué puede aportar el roce con la filosofía o la profundización en la filosofía para tu trabajo como físico? ¿Y cómo crees que es el futuro para la filosofía? ¿Cuáles son los desafíos para la filosofía desde la física contemporánea, a lo que vos te dedicas? Bueno, yo te voy a contestar como toda respuesta, va a ser de un lado muy personal, ¿no? A mí me gusta mucho la filosofía, a nivel de haber hecho un doctorado también en filosofía, el cual, acabo de terminar mi tesis, pero no la defendí, así que no tengo mi doctorado todavía, pero la estudié en un sentido formal y me gusta mucho la filosofía, entonces te voy a hablar de ese lado, ¿no? Quizá alguna persona tenga una respuesta distinta, pero bueno, me estás preguntando a mí. Entonces, ¿qué busqué yo en la filosofía, por ejemplo? ¿No? O sea, hice mi doctorado en física de joven y de más grande me dediqué a hacer mi doctorado en filosofía. ¿Busqué algo para apoyarme para hacer física mejor, de otra manera, para enseñar? Yo diría que no, a pesar de que las preguntas que me hago en física y filosofía ciertamente tienen un solapamiento. La filosofía y la física se complementan de una manera, de la siguiente manera para mí. El arte, a mí me gusta mucho el arte, en particular el arte contemporáneo, yo lo encuentro como una suerte de una dimensión necesaria en la esfera humana, intelectual también, pero transversal al pensamiento científico, ¿no? Transversal. La filosofía no es transversal ni es paralela, tiene cierta inclinación, tiene cierto ángulo de proyección, tienen cosas en común, es una dirección distinta, pero no necesariamente transversal. Recorrer las tres me gusta, yo como artista soy un desastre, pero me gusta mucho el arte. ¿Qué encuentro entonces en la filosofía? Porque me encuentro haciendo preguntas, yo siempre le decía a mi director de tesis, a Oscar Esquizabel, le decía cosas como, mira, yo no quiero tener nada que ver con la epistemología, ¿no? Una cosa así, como diciendo, para aclarar un poco de dónde vengo yo vengo científico, pero no quiero hacer epistemología, yo quiero hacer filosofía, ¿no? Pero me encuentro a mí mismo haciéndome preguntas sobre el espacio y el tiempo, en filosofía, en particular. No solamente me interesó mucho Heidegger en su momento, tuve un enamoramiento de Heidegger con Heidegger en su momento, y son preguntas de otra naturaleza, sobre todo el segundo Heidegger. Pero que también, en fin y al cabo, el segundo Heidegger, ¿no? Pensemos en Die Frage nach der Technik, ¿no? Y son muchas preguntas sobre ciencia también. Entonces, ¿qué encuentro yo buscando en el espacio y el tiempo en la filosofía que no me haya dado la física? Porque por algún lado estoy buscando eso. Y de alguna manera encuentro como ciertas conexiones que me gustan, como esta del Kant precrítico, que verdaderamente me sorprenden, pero a niveles casi de emoción, digamos. Cuando encuentro algunas cosas que no puedo creer que este tipo haya escrito a los 23 años, a principios del siglo XVIII, lo que escribe, y cómo esto se comunica directamente con ideas físicas muy, muy modernas, de los últimos 30 años. Y también creo que me permite, de alguna manera, hacerme preguntas de ordenamiento, por ejemplo, el orden ontológico. Uno como físico no se hace muchas preguntas de qué viene primero, qué viene después, a veces hay ciertos compromisos ontológicos con el ente que uno está describiendo, pero que no los tiene muy en cuenta. No quiero decir que haya que tenerlos en cuenta para hacer física mejor o peor. No, la verdad. No daría esa idea de que no, si uno no estudia bien filosofía no sabe lo que está diciendo. No. Hay gente que tiene intereses con la filosofía y otra gente que no las tiene. Pero a mí me ayuda, a mí en particular, por eso es personal esta respuesta, me ayuda mucho a ordenar, a establecer jerarquías ontológicas, compromisos ontológicos con los entes de lo que estoy hablando, hacerme preguntas o metapreguntas sobre lo que hago, ¿no? Cuando hago esta pregunta, ¿qué me estoy preguntando? Preguntas básicas, ¿no? Del tipo, hay una pregunta que es motor científico, que es ¿por qué ocurre tal cosa? Una pregunta que uno ya sabe que la ciencia no va a responder. La ciencia no responde porque la ley de Newton es la que es. La ciencia no responde porque la carga del electrón es la que es y no otra. Pero la pregunta es importante igual, como elemento volitivo, como que lanza la voluntad de buscar, a pesar de que uno ya sabe que... Entonces, ese tipo de preguntas, sobre qué es lo que estoy preguntándome cuando me pregunto esto, el espacio emergente, ¿en qué sentido? ¿Qué es emergente? ¿Qué es superviniente? Ese tipo de
ubicación de las cosas en mi cabeza, ¿no? Esa idea, recordemos a Heidegger, y ya que lo mencionamos antes, ¿no? De Wissenschaftlich, ¿no? De que la física se hace preguntas, ¿no? O sea, la ciencia no piensa, ¿no? La física se hace preguntas, pero con la física uno no puede responder qué es la física o qué es el tiempo. Esas son preguntas para la filosofía. A mí me parece, de alguna forma diría, la filosofía no es que ayude a hacer mejor ciencia, pero sí te da respuestas que la ciencia no te puede dar. Eso sería un poco ¿Se entiende lo que quiero decir? No, me parece que completa. La filosofía da algo que la ciencia no es que es una subsidiaria, que te ayuda a hacer ciencia. No. A mí me completa una visión que de alguna forma encontraba ausente, necesaria. Estoy siendo muy vago en lo que te estoy contestando, disculpame. Ahora, la verdad que no sé, no me puse a pensar tanto sobre una pregunta. Por la filosofía. A mí siempre me interesó, lo que pasa es que solamente hace poco tuve el tiempo de poder organizar mis lecturas encorsetadas en una avenida académica, digamos. Pero yo creo que me faltaban preguntas sobre el espacio y el tiempo en particular que no me daba la física, a pesar de que me dedico justamente en física a temas del espacio y tiempo. Y lo mismo pasa con el arte, ¿no? Con el arte pasa lo mismo. O sea, hay algo ahí que me atrae que no encuentro en otro lado, y que está bien que no encuentro en otro lado. No, sin saber nada de estética, por supuesto, ¿no? Adelante, Ricardo, digo esto, una vergüenza, pero No, pero a la vez me parece que marca, por lo menos a mí es la sensación que me queda del carácter dialogal de la filosofía, porque cuando vos decís como físico me sorprende la lectura de Kant porque acá hay algo que a nosotros nos enseñaron en la facultad al revés, de Newton, y nosotros cuando leemos el texto decimos, esto es de Leibniz, esto es herencia, y claro, esto es acá, y el Newton llegamos después, y solos, y no desde la formulación matemática en general, ¿no? Entonces, es como que tu beta de ingreso en la filosofía abre preguntas o perspectivas que por ahí se complementan con la otra perspectiva del que viene solo de la filosofía. Y entonces podemos conversar, si vos viste este problema, claro, pero acá está, esta pregunta yo no me la hice, pero vos te la hiciste porque tu recorrido es otro. Y entonces claro. parece que fortalece Yo, ese por ejemplo, carácter dialogal. si alguien hubiese leído esta idea del espacio como algo emergente, 30 años antes, hoy en la física se hace dueña de esa idea y se llevó por otros lados. No es que la gente que llegó a esa idea llegó a través de Kant. Pero si 30 o 40 años antes, porque es una idea muy reciente en física, alguien hubiese leído eso y se hubiese hecho la pregunta, ¿cabe en la física la posibilidad de realizar esto de alguna manera? Del espacio como algo emergente a partir de algo más basal. Eso hubiese sido una fuente de inspiración notable para al menos hacerse la pregunta en física. Entonces, bueno, es un poco lo que dice Silvia, ¿no? A mí me parece... Ahora, ¿qué necesitaría la filosofía para...? No soy yo quien para decirlo, imagínate, yo voy a venir a decir acá lo que necesita la filosofía delante de usted, no tiene sentido. Pero me parece que de alguna forma uno encuentra, sobre todo preguntas de ontología muy importantes, ¿no? ¿Qué compromiso ontológico tiene? Por ejemplo, como físico, uno inventa, en la mecánica cuántica habla de la función de onda, en la teoría cuántica de campos habla del campo, habla de la fuerza, como bien decía Omar antes, como si fuera algo. ¿Qué compromiso ontológico tengo yo con el lente que estoy usando para describir el mundo? Creo que existen las debranas. Es un poco lo que invitaba a pensar Omar al principio con ese comentario sobre la fuerza, que tiene razón. O sea, uno lo piensa de esta manera, pero ¿qué es otra cosa? ¿Es una descripción? ¿En qué sentido podría haber habido otra? Ese tipo de preguntas uno no se las hace siendo física, ¿no? Así que me parece que también puede ser que alguien no las necesite, no sé. ¿Quién soy yo para legislar sobre un deseo ajeno acerca de lo que satisface a uno como pregunta? Pero a mí me parece que la filosofía te da eso y bienvenido. Carlos, ¿querías agregar algo más? Sí. La pregunta es para Silvia y a Gastón, a ambos. ¿No te da la impresión que la filosofía, al menos la filosofía continental, no en la filosofía analítica, porque de las últimas décadas ha perdido la carrera de dialogar con
como uno encuentra en Kant, de dialogar con la ciencia y con la física, y eso obviamente que se debe a la complejidad del desarrollo de la física moderna y contemporánea, y en general de las ciencias, que hace muy difícil ese diálogo, ¿no? Es decir, donde es más fácil que en alguna forma que el físico se enriquezca leyendo filosofía, que los filósofos leyendo ciencia, en el sentido, y lo digo esto por la necesidad de un diálogo personal, digamos, como el que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, mira, yo voy a hacer un poco mea culpa. A mí me interesa la filosofía, sin duda. La adoro, digamos. Y me gusta escribir y leer sobre filosofía, me salen mal las dos cosas, pero las disfruto igual. Lo que sí noto es que igual en mi ámbito es más hostil hacia la filosofía que la filosofía hacia la física. Lo voy a hacer esa mea culpa. Me avergüenza lo que voy a contar, pero es verdad. Mi ámbito es el único en el cual el adjetivo filosófico es usado como peyorativo. Eso es filosofía, dicen algunas personas. Como si estuviese como una cosa, a mí me avergüenza. Pero así como existe esa gente, despreciable, por cierto, existe también, voy a decir, mi acercamiento a la filosofía es cuando yo vivía en Estados Unidos, en Boston, en la Universidad de Harvard, mis primeros contactos académicos con la filosofía, yo leía filosofía como un diletante, digamos, pero mis primeros seminarios fueron en Harvard, en el Black Hole Initiative, que era un instituto de física, que en un día decidió, no, acá tenemos que abrir se dedicaban a estudiar agujeros negros y las relaciones causales del espacio-tiempo, y dijeron, no, acá tenemos que abrir un grupo de filosofía, entender estas cosas. Lo cual a mí me pareció alucinante, y eran muchos físicos, que sí, verdaderamente, no solamente estaban interesados en eso, sino que veían una necesidad en discutir ese aspecto también del objeto de estudio que le llenaba el tiempo, ¿no? Entonces, voy a hacer un poco mea culpa, ¿no? Que a veces ese diálogo, un poco los científicos somos los que, con cierta arrogancia a veces, con cierto desconocimiento muchas veces, lo cancelamos de entrada. Y lo veo porque mi experiencia es la contraria. Cuando yo me acerco a filósofos, son mucho más permeables. O sea, yo puedo hablar delante de filósofos de cosas que evidentemente yo no sé bien, y veo que hay un detenerse en, está bien, no está diciendo las cosas correctamente, pero qué interesante ver una mirada distinta de tal tema, ¿no? Yo veo una aceptación mucho más dada al diálogo de parte de los filósofos que de parte de los científicos. Repito, hay excepciones. Tengo muchos amigos que son filósofos y físicos, tengo muchos amigos que son físicos y arman diálogos con filósofos, ¿no? Pero, lamentablemente, a veces hay cierta arrogancia del tipo, mira, si querés hablar del espacio y tiempo, estudia relatividad general. Hay gente que te diría cosas así. Lo cual, por lo general, tampoco hay gente que sepa mucho de relatividad general, pero bueno, es otro tema. Bueno, tenemos una pregunta más de... Perdón, sí. Para ir concluyendo, nos queda una pregunta de Santiago Ampuria, que levantó la mano. Sí, gracias. Sí. Buenas tardes. Bueno, ahora que mencionas a Heidegger, sí. Y tomando en cuenta esta noción del espacio como emergente a partir de la sustancia, de la fuerza, Sí. no sé si hay alguna relación con la noción de espacio en las ideas de Heidegger, en cuanto a que el espacio es el lugar donde habitan las cosas, ¿no? El que pues, se podría ver igualmente como emergente a partir de las cosas que lo habitan y a partir del producir en el espacio. No sé si hay alguna relación con eso y la noción de... Las relaciones con Heidegger son más complicadas, no me hagas recaer en Heidegger, yo soy un recuperado. Digamos, si uno mira la obra de Heidegger, lo que voy a decir es un croquis un poco, pero las preocupaciones sobre el espacio, el tiempo, son muy presentes en la primera obra de Heidegger, incluso antes de Ser y Tiempo, 1924, el concepto de tiempo, 1927 el Ser y Tiempo, y también los simultáneos, ¿no? Por ejemplo, sus lecciones sobre fenomenología, los problemas fundamentales de la fenomenología. Y luego, con el tiempo, su viraje, después del giro, digamos, se hizo preguntas también relacionadas con la física, pero dejó de hacerse preguntas del espacio y tiempo, se hizo preguntas más relacionadas con la causalidad, por ejemplo, ¿no?
a partir de conceptos fundamentales, el problema de la tecnología, ese tipo de libros, los 40 en adelante. Y uno puede buscar ahí analogías con la física. De hecho, él mismo cita a Heisenberg, premio Nobel, descubridor del principio de indeterminación, a Weizsäcker, un físico que yo no sabía que existía hasta que Weizsäcker. Esos son sus interlocutores en física y tiene mucha discusión sobre eso. En principio, en conceptos fundamentales discute la mecánica cuántica y si esto tiene algo que ver acerca de la causalidad, de cómo una nueva forma de causalidad. Pero las relaciones con la física ahí son más forzadas. Uno puede, por supuesto, tejer algún tipo de relación, pero son más ad hoc, digamos. Más difícil hacer una analogía con el tiempo y el espacio. Pero, por ejemplo, en el párrafo 8, creo que es en el párrafo 8, uno de los primeros habla de la relatividad. Por ejemplo, nunca menciona el nombre de Einstein, pero habla de la relatividad. No sé, en Ser y Tiempo, por ejemplo, para ser conciso con la respuesta, en Ser y Tiempo al principio habla de la relatividad. Muy brevemente, pero es más difícil hacer una analogía con ese tipo de autores. Sería irresponsable si te dijese, che, la verdad que puedes encontrar este elemento ahí. Pero, en cambio, en el caso de Kant no hay que forzar nada, ¿no? Verdaderamente hay frases que no... por ejemplo, uno no va a encontrar cuestiones cuantitativas en Heidegger, ¿no? La fuerza va como el cuadrado de la distancia, cosas así, que Kant sí. Entonces ahí hay como no hay un simbolismo en lo que uno está diciendo. En efecto, lo que está diciendo es física, digamos, ¿no? Así que, bueno, no sé, tendría que saber de Heidegger y no sé, como para contestarte mejor. Gracias, Gastón. Silvia, no sé si querés ya agregar algo para ir cerrando. Sí, quería Tenemos agregar una simple cosa, pero de la pregunta anterior, cuando hablabas de la relación entre física y filosofía y demás, me acuerdo que dictando Leibniz, alguna vez un alumno me dijo, pero Silvia, eso es poesía. Con lo cual el destino de la filosofía y de la poesía también van juntos o van bastante de la mano, ¿no? Y la física contemporánea también bastante, porque yo leía, cuando miraba ese artículo tuyo sobre, me quedé atrapada con algo que voy a citar mal, porque lo voy a citar como yo lo escuché. Hay objetos que, siendo espaciales y temporales, cancelan el espacio y el tiempo. Algo de eso me pareció fascinante para un diálogo entre filosofía y física. Lo que pasa es que ahí... Eso venía porque, claro, los agujeros negros, estos astros increíblemente densos, de los que estaba hablando en ese artículo, desafían, por supuesto, las nociones de espacio y tiempo, eso uno lo sabe de las charlas de divulgación en física, pero también desafían la ontología, porque son, estrictamente hablando, al menos para una conciencia externa a ellos, son la misma ausencia del espacio en el que existen. Y eso es algo... Eso es fantástico. Eso es algo que es estrictamente así, desde el punto de vista matemático, es la ausencia del espacio en el que existen, y qué no, si eso como una provocación a pensar aspectos ontológicos de cuajo, que desde el punto de vista físico uno no... Es más, yo he dicho esta frase variamente delante de colegas y me han dicho, ¿por qué lo pensás tan rebuscado? Bueno, porque es así. Y están de acuerdo conmigo, porque matemáticamente es eso, pero ese rebuscado, la palabra rebuscado, ese adjetivo, no hace sino expresar el hecho de que hay algo dentro de la cabeza que pide, ¿no?, ser esclarecido, me parece. No sé, por eso en ese artículo hablaba de eso. Esto que vos, pero porque tiene que ver también con estos compromisos ontológicos que vos decís no pensados, ¿no? Claro, no, porque uno está pensando desde Aristóteles, ¿no? Las cosas son en el espacio, ¿no? O sea, y uno en el libro de física. Y estamos hablando de algo que no solamente no es en el espacio, porque eso sería más fácil imaginarse que... Claro, ese es el punto, claro. Pero acá es algo que es la ausencia del espacio, ¿no? Claro. Es, por definición, ¿qué es? Eso es la ausencia del espacio en el que es. O sea, es una cosa que al menos es una invitación a repensar por ese aspecto de la ontología. Es más, son objetos teleológicos, que también son en un tiempo que aún no es, pero eso es una cosa más rebuscada de entender.
Bueno, Pero, eso es lo que también pensaba, la eliminación, el orgullo cientificista está en haber eliminado metafísica y teleología, que esto es lo que es toda la discusión moderna, que quede afuera de la ciencia la teleología en función de la causalidad eficiente, y que quede afuera también todo resto metafísico, cuando en realidad se llevaron la metafísica adentro. seguro, Que sin uno duda. pueda Sí. decir no, la fuerza como concepto metafísico, que uno pueda no querer entrar en ese territorio, no quiere decir que no lo sea. Por No, eso me sin duda, parece sí. interesante este reconocimiento de los compromisos ontológicos, que como vos decís, no hacen a la praxis probablemente, pero sí Quizá a no, quienes hacen la praxis. pero son importantes igual. Me parece que hay una... Y capaz que heurísticamente, no sé. Sí, sí, no, ni hablar, seguro. Y los elementos metafísicos en la investigación científica, no, de ciencia, de física teórica, a veces están ahí y no los vemos, ¿no? Y ese reconocimiento de ellos, ese ponerlos en, que aparezcan, digamos, que de uno, a veces uno necesita la mirada filosófica para decir, esto estaba acá y como un presupuesto importante y no lo veías, ¿no? Y me parece que es importante, ¿no? ¿Qué sé yo? Fundamental. Muchas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias a Bueno, ustedes. entonces, Silvia, si te parece, vamos cerrando. Pueden mirar en el chat que Ricardo Ibarlucía agregó relatos científicos de Hinton en la colección dirigida por Borges, así que hasta que nos despedimos, si quieren aprovechar a bajarlo. Y agradecemos otra vez a Gastón También quiero la agradecerle a Ricardo, exposición. a través de quien conocí a Sí. Gastón y que lo acercó al centro. Gracias, Ricardo, como siempre. Y bueno, seguimos en contacto, Gastón, a ver si Sí, imaginamos. por favor. Bueno, les agradezco a todos por venir. No, por favor. Bueno, gracias Ricardo, Silvia, a todos y a todas las que se acercaron. Gracias. Y buen fin de Muchas gracias. semana para todos.